La palabra guerra aparece más de 300 veces en la Biblia. Espada aparece 380 veces. No cabe duda de que la guerra era una realidad constante para la sociedad en los tiempos bíblicos. Para aquellas gentes, la culpa era de la geografía. Las ciudades de Israel y Judá estaban agrupadas a lo largo de las rutas comerciales importantes de sus poco amistosos vecinos. Estaban rodeados por grandes y poderosos imperios. Por un lado, el imperio mesopotámico al este. El imperio arameo estaba al norte. Y el imperio egipcio al sur. Y para permanecer independientes, tenían que ser capaces de defenderse contra los ejércitos de aquellos imperios. Para ello tuvieron que levantar y perfeccionar fortificaciones robustas y resistentes. Las pequeñas ciudades-estado invertían todos sus recursos en la tecnología para la construcción de murallas. Poderosas murallas externas significaban supervivencia. Algunas de estas murallas podían alcanzar fácilmente los 15 metros de altura, y la idea era hacerlas lo bastante altas para que resultase difícil escalarlas, pero también para que los proyectiles lanzados desde lo alto acumulasen mayor carga de energía cinética y resultasen más devastadores para el enemigo. Según cuenta la Biblia, conquistar una ciudad fortificada con murallas era simplemente cuestión de conseguir la ayuda de Dios. Y el Señor dijo a Josué: y ocurrirá cuando den un largo toque con el cuerno del carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta. Todo el pueblo gritará con todas sus fuerzas, y los muros de la ciudad se derrumbarán. La milagrosa destrucción de las murallas de Jericó no era un escenario con el que contaran los ejércitos conquistadores. Para ellos, el ariete era la tecnología más avanzada. El ariete era una larga viga, con un puntiagudo extremo metálico con la que se embestía de forma contundente contra el muro. Una vez que perforaba el muro, se le movía de un lado a otro para descolocar las piedras. Cuando se empezó a usar el ariete en el segundo milenio antes de Cristo, la tecnología de las murallas evolucionó. Los defensores hacían en la muralla unas cámaras huecas llamadas ventanas. El ariete era una herramienta para romper o demoler la muralla. Pero construyendo cámaras en ella, se podían llenar estas de grava o arena. Así, de este modo, estos materiales conseguían absorber el impacto del ariete. A medida que se fueron construyendo arietes más grandes y poderosos en el siglo I a.C., se fue abandonando el sistema de cámaras en las murallas para construirlas más gruesas y fuertes. Una segunda tecnología antiariete se convirtió en norma general. Recuperando una antigua técnica, los defensores de la ciudad en el siglo IX a.C. construían al pie de las murallas unas amplias laderas artificiales llamadas glacis. El glacis, hecho de tierra y piedras, hacía casi imposible situar los arietes lo bastante cerca para golpear contra la muralla. También hacía casi imposible hacer túneles bajo ella. No hay ninguna documentación tan clara como la del sitio de Laquis en el año 701 a.C. Laquis era una ciudad de Judea al sur de Jerusalén que fue atacada y conquistada por el rey asirio Sennacherib. En 1849 los arqueólogos, al excavar el palacio del rey, encontraron una habitación que narraba cronológicamente la historia del sitio de Laquis. Una serie de relieves en piedra representan un fantástico diario del sangriento sitio. Allí podemos ver la historia del ejército asirio atacando a esta importante ciudad de Judá, bien fortificada, en lo alto de su colina y con poderosos muros. Los asirios construyeron una rampa para el asedio, cuyos restos se pueden ver en la actualidad. Y por esta rampa de asedio trasladaban su maquinaria, sus arietes, sus soldados, sus arqueros, sus honderos, todos los atacantes de la ciudad. Antes de los romanos, los asirios representaban la potencia militar más avanzada de la región. Eran una fuerza de asedio profesional y sus armas eran las más sofisticadas de la época. Las máquinas de asedio asirias recordaban mucho al carro de combate moderno. Disponían de ruedas muy anchas para desplazarse. En estas máquinas había una larga viga o columna con punta de metal y también una torreta que tenía una función muy interesante.
Dentro de ella había gente con cubos de agua. Y cuando desde las murallas arrojaban aceite hirviendo o antorchas encendidas a la viga del ariete para prenderla a fuego, los que estaban en la torreta echaban agua para apagarlo. Las fortificaciones aumentaban las posibilidades de supervivencia de cualquier ciudad, pero había un servicio civil igualmente importante: el agua. La mayor parte de los manantiales que suministraban agua a las ciudades se encontraban fuera de ellas. Si la ciudad era atacada o estaba sitiada, era difícil conseguir agua. Si no podían conseguir agua, tenían que rendirse. Cuando sospechaban que iban a ser sitiados, excavaban la roca en dirección a la fuente del agua. Hacían un túnel hasta el manantial y de este modo tenían acceso al agua desde dentro de la ciudad. Después, cuando el enemigo se acercaba, cubrían la superficie de la fuente para que éste no tuviese acceso al suministro de agua. Pero ocasionalmente estos disimulados túneles para el agua se volvían contra los defensores de la ciudad. Tenemos un excelente ejemplo de esto en el segundo libro de los Reyes, cuando David toma Jerusalén. La fuente de agua de Jerusalén estaba fuera de los muros de la ciudad, el manantial de Gihón. Los jebusitas, habitantes de Jerusalén, se burlaban de David diciendo: no puedes conquistar esta ciudad. Entonces, él ordenó a su general Joab que entrara a través de la conducción de agua y conquistase la ciudad de Jerusalén. 2 siglos más tarde, el rey Ezequías de Jerusalén modernizó el sistema de suministro de agua para protegerlo mejor del ejército asirio, que pondría sitio a Jerusalén en el año 705 a.C. El túnel de Ezequías iba zigzagueando por la ciudad de Jerusalén más de 530 metros, y todavía es hoy una maravilla de ingeniería de la época bíblica. En Tierra Santa, el agua era un bien precioso que las ciudades defendían a muerte. Daba la vida, pero en un momento de la epopeya bíblica, destruyó la vida. Pero no antes de que un hombre de Dios reuniese a 2 animales de cada especie para meterlos en su famosa arca.